de forma muy general, y la forma en que este debe de realizarse al momento en que se imponga o sea necesario realizar un procedimiento disciplinario en materia de derecho laboral. Empezaremos entonces con sistemas de solución de conflictos. Como hemos mencionado en clases anteriores, existen conflictos individuales que implican a un trabajador con su patrono y conflictos colectivos que agrupan a una porción o una totalidad de los trabajadores en un lugar determinado de trabajo. Si me ven algo oscuro, disculpen ustedes, pero tuve inconveniente con no poder estar en mi lugar habitual de trabajo. Hoy tuve necesidad de, pues, de estar en otro lado, pues cumpliéndoles a ustedes, traté de adaptar el lugar lo mejor posible y desafortunadamente pues la iluminación no es la más adecuada donde me encuentro, pero trataremos de que la clase se desarrolle con normalidad, aunque pues yo en algún momento me mire un poquito más moreno de lo que soy, pero la idea es estar presente y que ustedes tengan el conocimiento de la clase el día de hoy. En el tema de hoy, entonces, veremos la clasificación doctrinaria que realizan algunos autores respecto a los conflictos colectivos de trabajo y la solución de estos conflictos, y la clasificación legal para la solución de los conflictos en materia de trabajo. Para el autor Mario De Viali, existen 5 formas en cuanto a la solución de conflictos se refiere, y él las menciona así en forma muy general como el trato directo, la conciliación, el arbitraje voluntario, el arbitraje obligatorio y por último la decisión de la autoridad judicial. Para Mario, estas son las 5 formas en que se debe de proponer la solución de un conflicto cuando existe un conflicto colectivo en una relación laboral. Él explica cada una de ellas de la siguiente forma. En relación al trato directo, indica que es la figura prevista por el legislador para la solución del conflicto y que se desarrolla directamente por las partes de la negociación colectiva, es decir, los verdaderos interesados en esa negociación, obviamente va a ser el patrono y los trabajadores. Pero sabemos que al hablar de colectividad nos referimos a un grupo de trabajadores, a un patrono y o un grupo de patronos. Ustedes ya saben que eso pues, es con sindicatos que se logra este tipo de situaciones para poderlas negociar. La conciliación establece, Mario, que se utiliza para resolver conflictos de trabajo, por lo que las partes, ante un tercero que no decide el asunto, manifiestan sus pretensiones, es decir, qué es lo que quiere cada una de las partes ante una tercera persona que no es ni patrono ni trabajador. Se trata de llegar entonces a través de esta negociación o de este método de solución de conflictos a un arreglo para evitar presentar esa contienda o que surja esa diferencia o ese proceso ante un órgano judicial o ante un juez. Ese es el segundo de los sistemas que propone Mario. El tercero, que sería el arbitraje, consiste en someter las diferencias derivadas del conflicto colectivo frente a un tercero neutral e independiente, para que sea éste quien resuelva en forma definitiva y de cumplimiento obligatorio para las partes. Es decir, si ustedes ven la conciliación, en la conciliación el tercero no decide el asunto. Para él, ya someter esa cuestión o esas diferencias para solucionar el conflicto a un arbitraje es porque el tercero, que tampoco es juez, que actúa de forma neutral e independiente, es el que va a proponer esa forma de solución, es el que va a resolver ese conflicto en forma definitiva. Y ese conflicto obviamente va a implicar un cumplimiento obligatorio para cada una de las partes de acuerdo a lo negociado o acordado. Ese es el tercer sistema que propone Mario de Viali para la solución de los conflictos. Dentro de ese tercer sistema, el mismo autor hace una subdivisión en cuanto al arbitraje voluntario, que es aquel que se requiere de la voluntad de las partes para someter el conflicto a dicho procedimiento, es decir, frente a ese tercero que sí decide, y el arbitraje obligatorio, que es aquella disposición o aquel método que se utiliza cuando no existe la voluntad de las partes o de alguna de ellas en someter ese conflicto
a una solución, por lo que se insta a este medio de solución de conflicto y se resuelve mediante una sentencia arbitral de cumplimiento obligatorio. Vean aquí cómo ya él hace referencia a una sentencia arbitral, pero en esta información anterior, cuando él habla en forma muy general del arbitraje, él no menciona que ese tercero neutral e independiente va a emitir una sentencia. ¿Que sí resuelve el asunto? Sí, pero desde el momento en que él, en la clasificación del arbitraje, lo divide en voluntario y en obligatorio, ya pronuncia que en el obligatorio existe una sentencia arbitral. Obviamente una sentencia solo la puede emitir alguien que ejerza funciones de juez, un órgano jurisdiccional. Ya vamos a ver si es un órgano de conciliación y arbitraje o un órgano ordinario de trabajo. La decisión de la autoridad judicial como último elemento o como último sistema de solución de conflictos es la intervención del Estado. ¿Para qué? A través de la intervención de un funcionario judicial o un juez se obtenga la solución del conflicto. Vean ustedes cómo el arbitraje obligatorio es muy parecido a la decisión de la autoridad judicial, porque en el arbitraje obligatorio establece una sentencia arbitral y una sentencia solo la puede emitir un juez. Y el último, que es la decisión de la autoridad judicial, que es una intervención de un funcionario judicial o un juez para que se solucione el conflicto. Al final de cuentas, el juez es el que decide. Yo le hago la crítica a Mario Reali en cuanto a que no existe para mí una diferencia entre el arbitraje, principalmente el obligatorio, según la división que él hace, con la decisión de la autoridad judicial. Y sí existe una pequeña contradicción entre la definición general de arbitraje que él da y la división que hace y la opinión que le merece el arbitraje obligatorio. ¿Decide una sentencia o no decide una sentencia? ¿Cómo decide, según la definición de un arbitraje en forma general, ese tercero neutral e independiente? ¿Bajo qué parámetros decide? ¿Qué documento utiliza para decidir? Según él, para eso es necesario entonces dividir el arbitraje en voluntario, donde las partes acuerdan someterlo, o el arbitraje obligatorio, que es donde las partes no están de acuerdo en someter esas diferencias. Lo único que diferencia esa división, según Mario, es que el arbitraje puede ser porque nosotros las partes decidimos o porque ninguna de las dos estamos de acuerdo en que ese tercero lo decida, o una sí quiere y la otra no quiere. Es la única diferencia que yo le veo. De ahí, para mí es bastante contradictorio en cuanto a la postura, porque no se establece una diferencia real o vital entre la decisión de la autoridad judicial y el arbitraje obligatorio, donde se resuelve con una sentencia arbitral que no hace referencia a la definición o en el concepto general que él da del arbitraje como sistema de solución de conflictos. Para mí existen ciertas cosas que Mario de Reali pasó por alto o que, dependiendo de la legislación en el país donde él se encuentre o de donde él ejerza, donde él pues, sea originario, pueda existir. Pero para efectos de los sistemas legales que tenemos en Guatemala, esta clasificación no tiene mayor importancia. Ustedes se preguntarán entonces por qué la colocó. Precisamente para que veamos esas diferencias hasta cierto punto o las similitudes que puedan ocurrir. Recuérdense que un examen privado no es solo lo que establece la normativa. No les van a preguntar solo lo que establece el Código de Trabajo. Hay conocimiento doctrinario. Hay definiciones doctrinarias que se pueden preguntar. Quienes ya tuvieron la experiencia y que desafortunadamente no pudieron haber aprobado ese examen, recuérdense que ese examen preguntan de todo, hasta cuestiones por cultura general. El examen puede empezar con una breve reseña del derecho laboral, cómo se consideraba a los trabajadores en la Edad Media, cuál es el primer antecedente del derecho laboral en Guatemala. Cuestiones que vimos al inicio del semestre y que pueden ser objeto de examen parcial o del examen ya para su aprobación de la fase pública.
Ante eso, pues les sugiero yo que lean, que estudien no solo lo que se establece en estas diapositivas, porque como yo les he dicho siempre, estas son el punto de partida. Cuando uno se está preparando para el privado de jóvenes, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, yo sentía que no sabía nada. Y que uno lee, que uno estudia, que uno trata de memorizar, que uno trata de aprender, que trata de comprender, hace anotaciones por aquí, hace anotaciones por allá. Y cuando uno se acuesta y logra tratar de dormir, uno siente que no sabe nada y se levanta más ignorante de lo que uno se sentía el día anterior. Y no es que uno sea ignorante, es que simplemente ese cúmulo de información que le estamos dando en su cerebro lleva un proceso para que se nos quede, para que podamos comprender. Obviamente con la práctica, la experiencia que ustedes vayan agarrando en el futuro, estos conocimientos pues van a ser un poco más comprensibles o más fáciles para ustedes. De la clasificación que hace de Viali, Manuel Alonso García elabora una clasificación que hasta cierto punto es muy parecida, pero le hace una crítica a Mario de Viali con hacer esa clasificación. Él establece, para empezar, con sistemas de solución de conflictos por su extensión, por la existencia o no de tercero, como sistemas o como grandes sistemas para esto, y por el carácter voluntario o coactivo de la regulación. Él establece esas tres divisiones principales para la solución de conflictos. La primera, por su extensión, la segunda, por la existencia o no de tercero, y la tercera, por el carácter voluntario o coactivo de la regulación. Y sobre ellas hace todavía una división en cada una de ellas. Y vamos a empezar por la primera, por su extensión, en comunes y propios. Por la existencia o no de tercero, con tercero, que puede ser espontáneo, una tercera división, o provocado. Por la existencia de tercero provocado, que es lo último que vimos, y por la existencia de o la inexistencia de tercero, es decir, sin tercero. Esa es una tercera división del segundo sistema. La existencia no de tercero. Con tercero, que puede ser espontáneo y provocado. Y sin tercero, como la negociación. Y de la tercera división principal que hace, que es por el carácter voluntario, la divide en naturaleza voluntaria y naturaleza coactiva. Vean ustedes cómo fue clasificando él en varias ramas esos sistemas de solución de conflictos. Y empecemos a desarrollarlos entonces un poco más específicos, siempre pues partiendo de los generales. Por su extensión, comunes. Puede ser porque la pretensión va encauzada para el beneficio de la colectividad. Recuérdense que en una colectividad se busca un bien común, el bien de un grupo o de una totalidad de trabajadores. Esto es entonces un sistema de solución de conflicto que por su extensión va a ser común porque abarca un grupo o una colectividad o una totalidad de trabajadores. O van a ser propios cuando se logra una conquista laboral para un trabajo individual. ¿Cuál es la crítica que se le hace? Que no es lo que persigue una negociación colectiva. Recordemos que lo colectivo no se refiere a un beneficio propio, se refiere a un beneficio de la colectividad. Tal vez lo que Manuel quiso ejemplificar o aclarar o clasificar es que esa conquista va a beneficiar, o sea, el beneficio va a ser de la colectividad, pero esa conquista laboral se va a ver reflejada en forma individual. De cierta manera puede ser que sí, pero recuerden ustedes que tenemos que tener un interés común para que el grupo sindical que nos va a representar vaya a abogar por ese interés común. Por eso dice comunes a ellos. Ese interés sea común para todos.
Que el beneficio tal vez se ve reflejado en forma individual es otra cosa. Porque, por ejemplo, producto de esa negociación, logramos establecer que para todos los que son padres, a partir del próximo año, les van a dar el Día del Padre como les dan a las madres en su día. El beneficio va a ser individual porque va a ser solo para el que es papá, como sucede con el Día de las Madres. El beneficio lo tiene para las que son madres. Pero este beneficio es derivado de una ley, de una norma emitida por el gobierno. Aquí, ese beneficio es producto de una negociación. Entonces, puede ser que ese haya sido el sentido de Manuel. Habría que ver, ustedes que son los estudiosos y que pues, su preparación ahorita está al 100 o al 1000 y supera la mía. Espero que me conteste más de alguno. ¿Cuál es su opinión? Primera pregunta de la semana. Los que me respondieron con las preguntas que yo dejé para esta semana, que fueron muy poquitos en esta ocasión, están bastante acertadas. Difiero con dos o tres de ustedes con relación a la primera pregunta por la forma en que las respondieron. Pareciera que las respondieron en forma colectiva o que se juntaron para responder. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que respondieron, sí están muy acertadas, pero en algún momento sí difiere un poco en cuanto a la primera pregunta que respondieron. No de todos, pero sí de algunos que respondieron. Segunda situación, por la existencia o no de tercero. Esta es la segunda división general que él hace. Y dentro de estos, pues obviamente es claro la existencia o no de tercero. Y con tercero, todavía se divide en espontáneo como la mediación, que lo que se busca es la intervención de un tercero sin interés en el asunto y que trata que la negociación sea lo más justa. Es decir, ese tercero va a negociar, va a saber qué es lo que quiere cada una de las partes y va a proponer esa fórmula ecuánime, como dice el Código de Trabajo, o regula el Código de Trabajo, porque el Código no habla, va para decir, como regula el Código de Trabajo, cuando se establece la etapa de conciliación en juicio ordinario. Fórmulas ecuánimes. Eso es lo que va a hacer el tercero que no tiene interés. Proponer esa fórmula ecuánime, debo de haber escuchado la postura de cada parte. Y la va a proponer lo más justa posible para que ambas partes estén satisfechas en su pretensión. Esta solución se toma de común acuerdo y no es obligatoria. ¿Será que no es obligatoria? Si es una decisión que tomamos de común acuerdo y lo plasmamos en un documento, ¿será que eso no nos obliga? Porque si no nos obliga, ¿qué sentido tiene? Y si sí nos obliga, ¿cuál es la fuerza legal que nos impone ese documento? Porque sabemos que va a haber una sanción si no cumplimos con ese documento. La decisión entonces es o no es obligatoria. Segunda pregunta. Esta semana creo que van a hacer más preguntas. En cuanto a este sistema espontáneo, como la mediación, también hace una referencia cuando hay un tercero para la solución del conflicto, que puede ser el provocado. El espontáneo con un tercero es porque buscamos la intervención de ese tercero. Y el provocado es porque tenemos esa libertad para desconocer lo que hizo ese tercero y no aceptamos esa propuesta. ¿Sí? Esto pues obviamente va a dar por agotada esa etapa de negociación porque la fórmula que nos propuso el tercero no la aceptamos, no nos convence, no estamos de acuerdo. Eso si desconocemos la opinión o la obra de ese tercero. Pero puede ocurrir que la opinión de ese tercero nos vincule. Existe esa vinculación de ambas partes, patrón y trabajador, a la decisión que tomó ese tercero ante el cual negociamos. Pero aquí ya nos saca él de esa negociación amistosa y de buena fe y que ante un tercero, porque nos manda al arbitraje. Y ya nos establece que ese arbitraje puede ser voluntario o obligatorio, como lo estableció De Beali.
y que es un tercero el que debe resolver el asunto, como lo establece De Viale. Y en caso no se acepte, debe de ventilarse ante los órganos jurisdiccionales, ocurriendo así la intervención judicial, como establecía De Viale, la intervención del Estado a través de un órgano jurisdiccional. Hasta aquí le veo una similitud a De Viale. Pero si esa vinculación de las partes ocurre porque nos sometimos a un arbitraje o tendrá el efecto de un arbitraje, puede ser voluntario u obligatorio. El tercero resuelve el asunto y si no se acepta, el proceso debe ventilarse ante un juez. Pero ¿quién dispone qué tipo de sistema utilizamos? ¿Será que es el tercero el que dispone si va a ser un arbitraje voluntario o que va a ser un arbitraje obligatorio? ¿Será que el tercero va a disponer que si no aceptamos la voluntad de él decide que se somete la cuestión a un arbitraje? ¿Quién decide? Porque simplemente podemos decir, no nos convence la opinión de este tercero y podemos buscar otro. O regresamos al primero y negociamos nosotros sin necesidad de un tercero. ¿Qué pasa? ¿Quién dispone en cuanto al provocado que esta vinculación o esta decisión del tercero nos vincula como partes a someternos a un arbitraje? Y si es voluntario, no nos vincula. Porque una cuestión vinculante es aquella que nos obliga por disposición expresa. Pero algo que no sea vinculante es porque no hay nada que nos obligue a cumplir. Dictámenes de un órgano asesor, de acuerdo a la ley de lo contencioso, ¿es vinculante? No. No nos obliga a cumplir lo que nos dice el órgano asesor. Entonces, ¿será que sucede lo mismo acá? Tercera pregunta, como dije, y me gustaría conocer sus opiniones. Dentro del segundo sistema, con tercero o no, está la no intervención de un tercero, esa negociación. La negociación colectiva es un proceso voluntario en el cual los empleadores y los trabajadores discuten y negocian sus diferencias en los términos y condiciones del trabajo. Que a final de cuentas será que es muy parecida a en trato directo o a la conciliación de Debian. Se parece más al trato directo. Figura prevista por el legislador para la solución del conflicto y que se desarrolla directamente por las partes de la negociación colectiva. Aunque aquí, María Debian sí establece que es una figura prevista por el legislador. Acá, Manuel Alonso García no establece si es una figura prevista por el legislador. Solo dice que es una negociación colectiva entre las partes, patronos y trabajadores. Se discute, se negocia, ¿estamos de acuerdo? ¿Será que ese documento de la negociación en este sistema de solución de conflicto nos obliga a cumplirlo o tampoco nos obliga? Vean ustedes cómo doctrinariamente los autores no nos dan mayor información. Estaba leyendo lo que ambos opinaban en el libro de donde saqué la información y mientras más leía, más me iba perdiendo porque un poco más se contradicen y más se contradicen y al final de cuentas concluyen de que al final es decisión de las partes. Si no existe un tercero que obligue, es decisión de las partes. Y veamos la tercera clasificación que hace todavía Manuel. Por el carácter voluntario o coactivo de la regulación, una u otra. Si es voluntario, podemos tener como ejemplos la negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje voluntario. ¿Por qué? Porque aquí no interviene ninguna autoridad, porque aquí el documento que se suscribe no nos obliga, en teoría, a cumplir con lo contenido en él.
y de naturaleza colectiva o coactiva, perdón, como el arbitraje obligatorio o la intervención judicial. Aquí se establece entonces, si vamos a lo que establecía de Viali, que es obligatorio, ¿por qué? Porque nos obligan a comparecer ante un tercero que va a decidir, o bien intervención judicial porque es un juez el que decide. Pero entonces, todas las otras formas de negociación colectiva no tienen una implicación, no tienen una certeza jurídica. Lo que negociemos, lo que pactemos, lo que conciliemos, lo que mediemos, resulte de esa mediación, no va a tener una fuerza coercitiva para ninguna de las partes. El arbitraje no tiene sentido de que sea voluntario, porque si vamos a disponer de irnos al arbitraje, pero ese documento tampoco tiene fuerza de obligarnos a cumplir, no tiene ninguna razón de ser. De acuerdo al Código de Trabajo, solo tenemos tres sistemas: el arreglo directo, la conciliación y el arbitraje. Vamos a ver uno por uno para que ustedes vean paso a paso, en forma muy general. Obviamente hay un par de sistemas, no recuerdo si es la conciliación o el arbitraje, que son muy extensos en el contenido de la norma. Y por cuestión de tiempo, pues obviamente no podemos ir explicando artículo por artículo. Nos tomaría más de una clase explicarlo y por cuestión de programas de curso no podemos. No nos abarcaría el tiempo. Pero, como siempre, cualquier duda, cualquier comentario, sugerencia, opinión, diferencias de opiniones, respuestas a las interrogantes que ya llevamos tres y que faltarían algunas. Y por favor no me pidan que se las repita, porque la semana pasada recibí un correo donde alguien me decía, ¿puedes repetir la pregunta 3? Jóvenes, disculpen, las preguntas surgen dentro de la clase. Yo no tengo el speech memorizado de lo que yo les voy a decir en cada clase. No puedo, o sea, yo voy explicando la diapositiva en el momento. Sí, tengo idea de lo que voy a explicar, obviamente, porque yo hice la diapositiva, sí me preparé para la clase. Pero que haya memorizado lo que les voy a decir, no. Entonces no puedo andar repitiendo las preguntas. Pero si las quieren repetir, busquen la clase en la plataforma, la descargan, la vuelven a escuchar. Fácil, listo. No se la compliquen. Recuerden que son preguntas que yo dejo en el aire para que de alguna manera ustedes vayan más allá de donde yo les estoy dando la clase y se preparen mejor, porque yo no sé si en algún momento les va a tocar en su terna examinadora alguien con mala fe, alguien que conozca el derecho de trabajo o que no conozca el derecho de trabajo y que por lo mismo pueda hacer una pregunta para aprender o puede hacer una pregunta dentro de su ignorancia. El derecho de trabajo no es fácil para muchos. ¿Por qué? Porque no tiene las cosas muy claras. Hay muchas lagunas, hay muchos vacíos. Y la pregunta de la semana, la primera de la semana pasada, ¿ante quién se ejecutan las sentencias, laboral o civil? Y hay que ver cuál es la opinión de los jueces, porque la mayoría de ustedes dijeron, bueno, como es un juicio ejecutivo, el que se va a promover y es en base a una sentencia o una resolución, tiene que ser en la vía civil. Pero recuérdense ustedes que el mismo Código de Trabajo establece que el juez que dicta sentencia es el que la ejecuta. Ahí es donde existe ese vacío. Y en esa los que recuerdo contestaron que era un juicio civil. Yo platicando con mi esposa, para quienes que nos conocen a ambos, saben que ella también es abogada, y me dice, me voy a lo civil. Pero entonces, ¿cómo queda esta norma? Pues que aquí dice sentencia, pero si el proceso sigue porque se logró conciliar parcial, ¿cómo se ejecuta lo que se concilió? En lo civil, va, y lo que no se concilió y se condena, en lo laboral. Entonces son dos juicios ejecutivos para hacer cumplir una sola sentencia o una sola resolución o dos resoluciones en un solo proceso. Esos vacíos son los que a muchos colegas no les gusta.
Pero bueno, sigamos. Arreglo directo. Primer sistema de solución de conflicto que establece el Código de Trabajo. De conformidad con el Código de Trabajo, esto ocurre cuando patronos y trabajadores tratan de resolver sus diferencias con la sola intervención de ellos mismos o de cualquier otro amigable componedor. Aquí no hay eso de que tercero vinculante, no vinculante, no, aquí se acabó. Un amigable componedor, es decir, alguien que medie entre los dos. Si no podemos resolver nuestras diferencias por nosotros mismos. En el caso de los trabajadores, ellos pueden constituir lo que para el efecto se conoce como un comité ad hoc o un comité permanente en el lugar de trabajo de que se trate. Este comité ad hoc o comité permanente deberá estar integrado por no más de 3 trabajadores que van a representar a la totalidad. Serán los encargados de plantear verbal o por escrito sus quejas o solicitudes ante el patrono o el representante de este. Una vez que se constituya este comité, cualquiera de los dos que sea, se debe informar en la Inspección General de Trabajo dentro de los 5 días siguientes a su constitución o nombramiento. Es decir, bueno, hay diferencias entre patronos y trabajadores. No nos vamos a ir a las medidas de hecho. No, tratemos de arreglarla. Entonces, como somos 500 trabajadores en la empresa, nombremos a fulano, sutano y mengano como nuestros representantes y constituyamos un comité ad hoc, accionamos el acta y la mandamos ante la inspección. Y este comité ad hoc es el que va a presentar este pliego de peticiones, estas solicitudes o estas quejas ante el patrón para decirle que no nos gusta. Así inicia el arreglo directo. Fácil. Yo creo que es el sistema más fácil en cuanto a la solución del conflicto. Presentadas las quejas o solicitudes por parte de los trabajadores, los patronos deberán de recibirlos a la mayor brevedad posible. Es decir, no se puede negar al patrono a recibirlos. Siempre que la solicitud de los trabajadores se realice de forma atenta, sin faltar al orden, al decoro o a la moral, e incluso sin insultos. Con un insulto, con una falta a la moral, al decoro, o algo que motive o que inste al desorden, no estoy obligado como patrono a recibir esa petición o esa queja. Aunque debe ser un trato respetuoso entre ambas partes. Cuando las negociaciones entre patronos y trabajadores sean objeto de un arreglo, es decir, que logramos solventar nuestras diferencias, nuestras quejas, nuestras peticiones o inquietudes, ¿sí? Se fraccionará un acta en la que hacemos constar la fecha, la hora, el lugar donde nos constituimos y qué acuerdo alcanzamos. Es decir, que logramos negociar, obviamente, punto por punto de ese acuerdo. No vamos a hacer el acto solo para decir, logramos agotar la negociación, estamos de acuerdo con las propuestas y firmamos. No, hay que decir qué propuestas se hicieron, qué fue aceptado, qué fue negociado, de qué forma quedó ese arreglo que hicimos. Esta deberá firmarse por los intervinientes que representan a ambas partes, es decir, el comité ad hoc o permanente y el patrono o el representante o representantes del patrón. De dicha acta, es decir, ya con el acuerdo alcanzado, debemos de remitir copia autenticada a la Inspección General de Trabajo dentro de las 24 horas siguientes al acuerdo alcanzado. Esto lo puede realizar el patrono o los trabajadores. La norma establece que deberá realizar el patrono ese envío, pero puede ser que como parte del acuerdo se establezca que el patrono le autoriza o le solicita a los trabajadores o sus representantes que dentro de las 24 horas siguientes a la firma del acta emitan la copia en la inspección. Si los trabajadores aceptan, se remite la copia y con eso logramos tener ese acuerdo ya firme.
con la copia del arreglo alcanzado, porque ustedes se preguntarán, ¿para qué quiere la inspección una copia? ¿Para qué tenemos que informar primero de la existencia del comité permanente o ad hoc? Y segundo, ¿para qué le vamos a mandar esa copia del acuerdo? La inspección tiene como función, derivado de ese acuerdo, velar porque el mismo no sea contrario a las disposiciones legales que protegen a los trabajadores, es decir, Constitución, convenios internacionales, Código de Trabajo y demás leyes y reglamentos de trabajo. Y porque los compromisos que contiene ese acuerdo sean debidamente cumplidos por ambas partes. ¿Hay obligación de cumplir con ellos? La hay. Si no, no tiene sentido que hagamos un arreglo. No tiene sentido que negociemos si ninguna de las partes se va a comprometer y va a cumplir. ¿Hay consecuencias si no se cumplen? Sí. Entonces, si tiene una fuerza coercitiva de alguna manera, ese arreglo directo, esa acta que logramos firmar y que establece la negociación en todos sus puntos. En caso de incumplimiento, la inspección puede, no dice debe, puede imponer para el caso de los trabajadores una multa equivalente a 10 o de 10 a 20 quetzales. Y si fuera el patrono, entre 100 a 200 quetzales. ¿La multa está actualizada? No. ¿Es consciente o consistente con la realidad nacional? No. ¿Ha sido reformado el Código de Trabajo en ese sentido? No. Entonces, ¿qué artículo es el que establece esta situación? Artículo 375. Si alguien, por favor, tiene un código que esté contrario a lo que yo tengo y esté actualizado o tenga que fue reformado a tal fecha, por favor hágamelo saber porque así corregimos. Mi código se supone que es una edición actualizada. Yo también lo he buscado en internet y está el texto exactamente igual. El 375, su segundo párrafo, establece: la contravención a lo pactado se sancionará con multa de 10 a 20 quetzales si se tratare de trabajadores y de 100 a 200 quetzales en el caso de que los infractores fueran patronos, sin perjuicio de que la parte que hubiere cumplido pueda exigir ante los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo o el pago de los daños y perjuicios que se le hubiere causado. Y saliéndonos un poco del tema y regresando al de la semana pasada, vean ustedes en cuanto a la pregunta 1 de la semana pasada, sin perjuicio de que la parte que hubiera cumplido pueda exigir ante los tribunales de trabajo, no un juicio civil, la ejecución del acuerdo o el pago de los daños y perjuicios. Vuelvo a preguntar, la semana pasada, ¿quién conoce? ¿Un juez civil? ¿Un juez de trabajo? ¿Será que hay un vacío legal? ¿Será que estamos malinterpretando la norma? ¿Qué sucede si la otra norma no es clara? Aplicamos supletoriamente, como respondieron varios de ustedes, el Código Procesal Civil y Mercantil, o nos aventuramos a aplicar el Código de Trabajo. Vean qué interesante, y por eso a muchos no les gusta o a muchos les cuesta. El derecho laboral a mí me gusta, espero que a la mayoría de ustedes también. Que no lo ejerzo mayor cosa, pues es distinto. ¿Por qué? Porque, pues obviamente, hay mucha competencia, las personas no quieren pagar, entonces, como no se necesitan de un abogado patrocinante o auxiliante, pues muchas personas van y demandan por sus medios. Entonces, sí es un proceso que no representa un mayor beneficio para el profesional. Y es un beneficio a largo plazo el que se ve. Si existe incumplimiento, aquí está en la diapositiva lo mismo que establece el código. Ese incumplimiento nos puede facultar para ir ante los tribunales de trabajo. Y la multa no es acorde a la realidad. ¿Por qué? Porque el código es de 1947. Para 1947, 20 quetzales o 200 quetzales. Imagínense, eran $200.
¿Y cuánto era el salario mínimo? Han de haber sido 5 o 10 quetzales. Imagínense esa multa. Para el patrono era difícil, era muy onerosa. Ahorita tendría que ser tal vez un equivalente de ¿qué? 10 a 20 salarios mínimos. Segundo sistema de solución de conflictos, conciliación. Solo voy a tomar un poquito de agua, permítanme un momentito. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la conciliación es una práctica consistente en utilizar los servicios de una tercera parte neutral para que ayude a las partes en su conflicto a allanar sus diferencias y llevar una transacción amistosa o una solución de común acuerdo. Vean qué definición tan amplia da la Organización Internacional del Trabajo. Es una práctica consistente en utilizar los servicios de una tercera parte, un tercero, con intervención de tercero, diría de Viali. Neutral, no tiene interés en el asunto. ¿Para qué? Ayude a las partes en su conflicto a allanar esas diferencias, es decir, a disminuirlas, a conciliarlas, a arreglar esas diferencias, a evitarlas y con ello llevar a una transacción amistosa, es decir, logramos transar. La transacción, recuerden ustedes que es una figura más utilizada en derecho civil, pero aquí se establece esa forma, o a una solución de común acuerdo. Es decir, estamos de acuerdo, cedimos, negociamos un poco, transamos de forma amistosa y órale, ahí va, ahí está. Esto establece la conciliación según la OIT. Esta tiene verificativo una vez que se hubiera planteado el conflicto ante juez competente y cumplido los requisitos. Este lo admitirá para su trámite y remitirá junto a la notificación que hiciera la otra parte el pliego de peticiones que le fue presentado al momento de plantear el conflicto. Aquí ya tenemos la intervención de un tercero como un juez competente. Pero, ¿será que es una intervención del tercero como autoridad judicial, tipo arbitraje? ¿O no tiene esa fuerza? ¿No tiene ese poder coercitivo? Porque sí se establece que tiene verificativo una vez que se hubiera planteado el conflicto ante el juez competente. Es decir, no logramos el arreglo directo, planteamos ese conflicto ante un juez competente, un juez de trabajo y previsión social, con los requisitos que establece el código. Si se cumplen los requisitos, el juez la admite para su trámite y remite, junto a la notificación de que aceptó ese pliego, copia del pliego de peticiones que la otra parte ha presentado al momento en que planteó el conflicto. Es decir, aquí deja abierta la puerta a que cualquiera de las partes presente ese conflicto. Patrón o trabajador lo pueden presentar. ¿Y qué hace? Presenta la solicitud de conflicto o la existencia en su solicitud, expone la existencia de conflicto, mejor dicho, y le solicita la conciliación al juez. Para el efecto, la adjunta el pliego de peticiones en dos copias, una que queda en juzgado y otra que utiliza el juez para notificarle a la otra parte. Es a partir de dicho momento que no pueden tomarse las represalias por parte de patronos o trabajadores contra la otra parte. Es decir, no podemos tomar medidas de hecho, no podemos hacer nada. Planteado el conflicto, tenemos que vivir más en paz de lo que podríamos haber estado viviendo como patronos y trabajadores. Esta forma de solución de conflicto tiene verificativo cuando en un lugar de trabajo existe la posibilidad de que el conflicto provoque una huelga o el paro. Ya medidas de hecho, ¿sí? Y para evitarlas, ¿qué vamos a hacer? Plantear la conciliación ante el juez competente. En este caso, los patronos o los trabajadores no sindicalizados deberán de elaborar y suscribir un pliego de peticiones.
debiendo indicar en este pliego el nombre de los 3 delegados que los representarán, muy similar al comité ad hoc o comité permanente, y que deben de conocer bien las causas que provocan el conflicto. No vamos a nombrar al trabajador más nuevo si ni siquiera tiene idea de lo que va a ir a hablar. Vamos a nombrar como representante de los trabajadores a 3 personas que saben de la existencia de ese conflicto y que no solo deben de saber, sugerencia a mí, que yo me atrevo a hacerles en este momento, tampoco debe ser conflictivo, porque si mandamos a los conflictivos nunca vamos a conciliar. No, recuérdense que aquí es negociar, esa conciliación es una negociación. Es como cuando ustedes van al mercado a regatear. ¿Cuánto? Tanto, tanto. ¿O cuánto es lo menos? Lo mismo pasa acá. ¿Queremos aumento salarial de 100%? No puedo 100%, pero sí un 30%. Es que 30 no alcanza, son 40, vale, ni usted ni yo, 35. Es producto de una conciliación, esa negociación. Eso lo van a hacer los 3 delegados que nombremos. Y tomen nota, dice o establece trabajadores no sindicalizados. Van a ser delegados que nos van a representar. No son sindicalistas ni integrantes de un sindicato. Dicha representación debe de conferirles poder suficiente para que puedan firmar cualquier acuerdo que se alcance o bien firmar ad referéndum. Cuarta pregunta de semana. ¿Qué significa firmar ad referéndum? ¿Será que solo en la legislación laboral se permite? ¿Será que también en la negociación o en la conciliación civil? Para los que les gusta el derecho civil, me imagino que ahorita han de estar con esa pregunta así como que ya voy a buscar a tal artículo del Código Civil. Háganlo y respóndanme. ¿Qué significa ad referéndum? Si tanto patronos o trabajadores fueren sindicalizados, ojo también con esto, no exige que solo los no sindicalizados lo puedan plantear. Establece qué es lo que deben de hacer si no son sindicalizados. Pero si fueren sindicalizados, también establece qué deben de hacer. Y en este caso entonces será la Asamblea General de la organización sindical de patronos o trabajadores la que acuerde el planteamiento del conflicto y la representación la ejercerá entonces el comité ejecutivo del sindicato. Hay 2 formas. Trabajadores no sindicalizados, y qué es lo que deben de hacer, nombrar a sus 3 delegados para que puedan firmar y aceptar cualquier acuerdo, que conozcan el conflicto, o bien el comité ejecutivo del sindicato para que lo plantee. Pero eso por decisión de la Asamblea General. Es decir, si es un sindicato el que existe, ya sea patrón o trabajador, y desea plantearlo, tiene que convocar a la Asamblea General de toda su organización para que en asamblea se disponga si se presenta o no, o si se plantea o no el conflicto. O sea, la conciliación como método de solución del conflicto. No va a decir solo el comité ejecutivo, nosotros 3 vamos o nosotros 5 vamos y lo planteamos. No. Tiene que ser aprobado por la Asamblea General del sindicato que se trate. Dicho pliego de peticiones será llegar al juez de trabajo, quien en el acto va a resolver que el mismo sea notificado a la parte contraria. Por eso el pliego de peticiones se presenta en duplicado, debiendo realizarse la notificación dentro del día siguiente. Cuando se trate dicho planteamiento de conflicto para la discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el pliego debe presentarse de acuerdo a lo que se establece en ese articulado a partir del artículo 51, es decir, presentarlo a la otra parte en la forma directa. ¿Sí? Es decir, el conflicto colectivo surge o esas diferencias surgen o esas
quejas surgen porque no podemos negociar ese pacto colectivo. Entonces vamos a discutirlo. Perfecto. Cualquiera de las partes presenta a la otra en la vía directa, es decir, se lo entrega en forma personal y una vez transcurrido el plazo del artículo 51, que si no recuerdo mal son 20 o 30 días, y no existe un acuerdo, cualquiera de las partes entonces puede acudir ante el juez de trabajo o tribunales de trabajo a plantear el conflicto colectivo correspondiente. Artículo 51. Vamos a ver. Primer párrafo están todas las literales. Vamos a ver, en el artículo 51, primer párrafo. Segundo, las reglas en el tercer párrafo. A medio párrafo se establece más o menos: si transcurridos 30 días después de presentar la solicitud por el respectivo sindicato o patrono, las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo planteando el conflicto colectivo correspondiente para que se resuelva el punto o puntos en discordia. Es decir, 30 días. Ese es el plazo y lo que buscamos es un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Planteado el conflicto, ninguna de las partes puede tomar represalias contra la otra ni impedir el ejercicio legítimo de sus derechos. Es decir, no podemos tomar medidas de hecho como la huelga o el paro, porque el conflicto está planteado. No podemos acudir a las acciones de lucha, de enfrentamiento, de insultos, no. Por favor, que les quede muy clarito. En caso el patrono sea el que infrinja la disposición de las represalias, será sancionado con una multa que puede oscilar entre los 10 a los 50 salarios mínimos mensuales vigentes para la actividad no agrícola de que se trate. Imagínense 50 salarios mínimos. Si ahorita estamos en los 3,000 quetzales en promedio, son 150,000. Vamos a ver, 3,000 por 50,000. Es que como 1,500,000. Me fallan las matemáticas a veces. Por eso soy abogado, no soy ingeniero. ¿Cuánto sería la multa? 50 salarios mínimos. 50 por 3,000. Sí. No, 15,000 quetzales. Perdón. Me fui demasiado. Es que a veces me emociono con la información y por eso me quedo así como que en el aire. De igual manera, deberá, si se causaron daños y perjuicios, deberá de repararlos y hacer efectivo el pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir durante el tiempo que duró el despido, en el caso hubiera sido esta la infracción que cometiera. Esto se le conoce como el pago de indemnización y salarios caídos, pero en realidad son salarios dejados de percibir. Por eso se establece el pago de salarios y demás prestaciones dejadas de percibir. Si la infracción fuere cometida por los trabajadores o el sindicato, la multa será el equivalente de 1 a 10 salarios mínimos mensuales para las actividades no agrícolas, debiendo también reparar los daños y perjuicios si es que estos se causaron. Si no se causaron, pues obviamente no podemos exigir el pago de daños y perjuicios. Disculpen el sonido ambiente, pero ya se escapa de mis posibilidades el impedir esos sonidos. La conciliación. Si el patrono desea dar por finalizar las relaciones de trabajo con uno o más trabajadores, deberá de solicitar la autorización judicial ante el juez de trabajo que conoce el asunto, incluso si el trabajador o trabajadores no fueren sindicalizados o no hubieran firmado siquiera el pliego de peticiones. Esto obviamente es un proceso que se conoce como un incidente de determinación de relación laboral. Para quienes hicieron su pasantía, llevaron casos, llevaron a alguna clínica y su catedrático les habló de esto, es un incidente.
No es un juicio ordinario que se plantea, sino es un incidente. Con el procedimiento de los incidentes que se establece en donde, quinta o sexta pregunta de la semana, ustedes sabrán qué ley le regula a los jueces de trabajo los incidentes, o en trámite por lo menos. El pliego de peticiones deberá de exponer de forma clara y contra quién o quiénes se dirige las peticiones. Debe de indicarse cuáles son las quejas, el número de trabajadores o patronos que apoyan ese movimiento o ese conflicto, la situación exacta y actual en el lugar de trabajo, la cantidad total de trabajadores que se encuentran en dicho centro de trabajo, así como el nombre completo de los delegados y la fecha. Recuerden ustedes que un conflicto colectivo o una colectividad puede ser un grupo o una totalidad. Si, por ejemplo, fuera un grupo, bueno, ¿qué número de trabajadores apoyan? ¿Sí? De los 5.000 trabajadores que existen en dicho centro de trabajo como cantidad total, 2.400 apoyan el movimiento. Y estos son nombrados o representados por fulano, sutano y mengano, si no fueran sindicalizados, o por el comité ejecutivo, quien en asamblea aceptó plantear el conflicto. Y la fecha en que se está planteando, obviamente. Este es un poquito más complejo que el arreglo directo. Algo muy curioso que siento yo que existe en ese proceso de conciliación es el hecho de que si la solicitud presentada no cumple con los requisitos legales, el tribunal ante que se presente la solicitud de oficio la corregirá mediante acta y luego dará trámite a la solicitud planteada. ¿Por qué consideran ustedes que esto es curioso? Porque establece que el tribunal ante quien se presente de oficio va a corregir. Si en un proceso ordinario el tribunal impone un previo para que sea la parte que lo plantea quien corrija esas deficiencias, esos errores, ¿por qué aquí es el juez el que los corrige de oficio? ¿Por qué consideran ustedes que el legislador planteó esa situación al momento en que legisló de esa manera el código? Para mí es algo muy curioso. Sean un poco acuciosos, indaguen un poquito, ¿por qué lo hacen? Recibido el pliego de peticiones, el juez, dentro de las 12 horas siguientes, procederá a conformar el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Estamos en una conciliación, pero el nombre del tribunal es de Conciliación y Arbitraje, mandando notificar a la otra parte para que en el plazo de 24 horas proceda a nombrar una comisión análoga a la de la otra parte y en caso de desobedecer, el juez lo hace de oficio. En ambos casos, los intervinientes deben de colocar sus nombres completos, generales de ley y lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro del tribunal. Vean ustedes los tiempos tan cortos. Se plantea, se recibe, manda a notificar. Dentro de las 24 horas siguientes, una vez notificado, tiene 12 horas el juez. ¿Para qué? Para conformar el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. De esto manda a notificar otra vez a la otra parte dentro de las 24 horas y les indica en esa notificación o esa resolución que deben de conformar una comisión análoga a la parte que está compareciendo. Es decir, si son comités, 3 representantes. Y en caso no va a nombrar en la otra parte, el juez de oficio va a nombrar quienes la van a representar. En ambos casos se deben de colocar todas las generales. Vean ustedes aquí los plazos tan cortos. ¿Será que se cumplen en la actualidad esos plazos? ¿Será que alguna vez se han cumplido? Porque el momento en que generaron el código o la redacción de ese articulado, tal vez no existía la muela judicial que existe hoy. Tal vez no existía ni siquiera la situación de la carga o sobrecarga de trabajo en los juzgados.
Cuando yo estuve en los juzgados de trabajo, eran 8 juzgados los que habían. Y de eso les estoy hablando hace 20 años. Hoy son 15 más 2 de admisión de demandas para el departamento de Guatemala. Hace 20 años eran 8. Hace 60 años, ¿cuántos pudieron haber sido? ¿Uno o dos? ¿Será que había la misma cantidad de demandas en proporción a la cantidad de juzgados? Datos históricos que, para que guste, los puede investigar. Si alguno de los miembros que conformarán el tribunal tiene impedimento para conocer o existir en una causa de excusa, deberá de hacerlo de conocimiento del juez para los efectos correspondientes. Es decir, no puedo integrar un tribunal de conciliación o arbitraje si tengo algún impedimento o hay alguna causal por la cual puedo ser apartado. Si hubiere y se presenta resueltos esos impedimentos o excusas, el tribunal se declarará competente para conocer del asunto. Es decir, lo integramos con los 3 trabajadores, con los 3 del patrono, ninguno tiene impedimentos o resueltos estos, nos vamos a declarar competentes para conocer ese conflicto colectivo que se está dando en ese lugar de trabajo. Una vez nos declaremos competentes en la misma resolución, vamos a convocar a ambas delegaciones para una audiencia, la cual tiene que tener verificativo 36 horas siguientes a que se les notifique. Vean el plazo, 36 horas, es día y medio. ¿Qué pasa si se les notifica a las 3 de la tarde? De un día jueves. ¿Cuándo va a ser esa audiencia? ¿Cómo se manejan los plazos aquí? Si son plazos en horas, ¿qué establece la LOC? ¿Y qué norma aplicamos? ¿Esta, que es la específica, o la general? Sexta o séptima pregunta. Ven ustedes cómo el derecho de trabajo es tan bonito, tan amplio, tan diverso, que nos hace estudiar un montón de leyes. Se los dejo en el tintero. 2 horas antes de dicha audiencia, el Tribunal de Conciliación oirá separadamente a ambas delegaciones, es decir, patronos y trabajadores. Y estas delegaciones deberán de responder las preguntas que el juez o el tribunal les formule. De dichas reuniones hay que fraccionar un acta lacónica. ¿Qué es acta lacónica? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es su origen? Esa es pregunta de privado. A mí me la hicieron en su momento. ¿Qué es un acta lacónica? No recuerdo ni qué respondí porque yo no sabía qué era. Eso no lo había estudiado. Malintencionado el examinador, sí. Había un cierto antecedente, no conmigo, sino con algún familiar mío, entonces conmigo se desquitó. Porque es un acta lacónica. Hechas las deliberaciones, el tribunal hace llamar a ambas delegaciones, es decir, nos escuchamos, ¿sí? 2 horas antes de la audiencia. Hacemos nuestras deliberaciones como tribunal y los hacemos llamar, es decir, que pasen adelante a la sala de audiencia. ¿Para qué? Para proponerle las bases o medios de arreglo, es decir, Tribunal de Conciliación y Arbitraje les va a decir, miren señores, la forma que nosotros consideramos más adecuada para arreglar esas diferencias es esto. Esas son las bases para ese arreglo. Si esto fuera aceptado por ambas partes, es decir, si hubiera un arreglo, finaliza la controversia y las partes quedan obligadas a firmar y cumplir con el convenio que se redacte. Aquí la norma sí es clara en decir esa conciliación sí tiene una obligación de cumplimiento. Distinto a lo que piensan los autores que vimos o que no nos lo dejan claro. Para el cumplimiento de dicho convenio se deberá fijar entonces un plazo, el cual no puede ser menor a 1 año. Si hubiere incumplimiento, se impondrá una multa a quien fuere el rebelde o responsable de no haber cumplido. Si fueran patronos, de 500 a 1000 quetzales, y si fueran trabajadores, de 10 a 50 quetzales. ¿Totalmente fuera de la realidad y del contexto? Sí.
pero sí se legisló en su momento. En caso de incumplimiento de dicho convenio, queda a salvo el derecho de las partes de acudir al paro o a la huelga como medidas de hecho. Pero miren hasta dónde se puede ocurrir a la huelga o al paro, sin ser necesario acudir de nuevo a la conciliación y si esta fuere por las mismas causas. Es decir, hay incumplimiento y persisten las causas que motivaron el conflicto colectivo, tenemos el derecho, cualquiera de las partes, de acudir, si somos trabajadores, a la huelga, si somos patronos, al paro. Pero vean ustedes qué es lo que tuvimos que hacer antes. Un arreglo directo, una conciliación, adoptar todos los pasos de la conciliación, que pase el año de cumplimiento y no haberlo cumplido. Hasta allí podemos iniciar con esas medidas de hecho. ¿Por qué están colocadas en los artículos 206, 210 más o menos? Y esto está hasta en el 370, 380. Algo así está el Código Procesal Penal para quienes ya están estudiando el Código Procesal Penal. Es un sub y baja en el código. Va uno, regresa, vuelve a ir, se va al medio, al final, regresa al inicio, se va otra vez al final, después al medio. Así está el Código Procesal Penal. Pero es maravilloso el proceso penal. Pero no estamos en esa clase. Puede solicitarse también la ejecución del acuerdo alcanzado a costa de quien ha incumplido y el pago de daños y perjuicios se fueran ocasionados. Vuelvo y repito pregunta. ¿Ante quién se ejecuta ese acuerdo? La norma es bien vaga, civil o laboral. Y no me gustaría mencionar nombres porque pues obviamente no los conozco a todos, y menos a los que están ahorita conectados, que son ¿qué? 310 alumnos. No tengo el placer o la dicha de conocerlos a todos personalmente. Conozco de algunos que están presentes, a los que tuve el privilegio de dar clase, personas muy capaces, muy conscientes, muy estudiosas. Y sí me gustaría, para quienes saben a quienes me estoy refiriendo, porque se los he compartido por WhatsApp o por Messenger, que espero su respuesta. Y principalmente, aunque ustedes no lo crean, son más mujeres las que tengo como alumnas en esta clase que he detectado. Ha sido poco el caballero que me ha hablado y me ha dicho, mire, Lee, que estoy haciendo sus clases ahorita, que interesante, aquí y allá. No, ha sido muy poco. Más son mujeres. Entonces, espero de ustedes esa respuesta. Si las recomendaciones del tribunal no fueran aceptadas, es decir, si las partes no están de acuerdo con esa fórmula que propone el Tribunal de Conciliación, se puede repetir el procedimiento de escuchar a las partes esas 2 horas antes de la audiencia, que vuelvan a responder preguntas, pero esto se va a realizar dentro de las 48 horas siguientes. Es decir, bueno, no hay un acuerdo, vamos a señalar dentro de las 48 horas siguientes otra audiencia para que 2 horas antes venga usted, me responda lo que yo quiero, venga usted, me responda lo que yo quiero y proponer un nuevo acuerdo. Este acuerdo lo propone también el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Si no hubiera acuerdo agotada esta segunda oportunidad, se dará por concluida la intervención del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, es decir, hasta aquí llega el Tribunal de Conciliación. Agotados esos procedimientos de conciliación, si hubiera una aceptación de convenio o arreglo, someterse al arbitraje, es decir, no aceptamos, pero tampoco nos ponemos de acuerdo a aceptar el arbitraje, se levanta un informe por parte del tribunal y se remite copia de este a la Inspección General de Trabajo. ¿Qué se va a colocar en este informe? De forma precisa las causas que motivan ese conflicto. También se van a indicar las recomendaciones que fueron formuladas a las partes y quién de esas partes, o si fueran ambas, no aceptaron ese arreglo y este fue rechazado. De igual manera, respecto a lo dispuesto de someterse o no al arbitraje como última forma o último medio para solucionar esos conflictos. Aquí termina
la conciliación. Y pasaremos entonces al último, al arbitraje. Todavía tenemos, ¿qué? 20 minutos. Pienso que sí, vamos a picar un poquito en la explicación. El arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia por acuerdo de las partes, arbitraje voluntario, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes. Es decir, esa decisión va a ser de cumplimiento obligatorio. El arbitraje se clasifica en voluntario o potestativo y obligatorio. El arbitraje voluntario puede acordarse porque las partes, antes o durante la conciliación o después de la misma, incluso después de declararse una huelga, pueden acordar someter sus diferencias al arbitraje. En caso de que proceda el arbitraje obligatorio, ¿sí? Este ocurre cuando una vez declarada la legalidad de la huelga, es decir, que debe haber una medida de hecho denominada huelga y que esa haya sido declarada legal, los trabajadores no realizan ese movimiento preciso, dice la huelga, que ustedes ya saben que es, debe ser mantenida en forma pacífica, no sé qué, por 3 o más trabajadores, ¿sí? Si no hacen eso entre los 20 días siguientes a que fue declarada la legalidad de la huelga, es decir, que procedía legalmente irse en la huelga, el conflicto debe ventilarse en la vía arbitral. Es decir, el día 21 tomamos disposiciones de huelga, lo siento señores, ya están fuera del plazo, tenían 20 días, no lo hicieron, vayan a someter sus diferencias al arbitraje, y aquí es un arbitraje entonces obligatorio. ¿Por qué? Porque el proceso quedó inconcluso. ¿Quieren solucionarlo? El arbitraje obligatorio es la vía para solucionar, porque no tomaron la medida de hecho, no obstante se declaró la legalidad de esa huelga y ustedes no la quisieron. El artículo 397 del Código del Trabajo establece entonces los tipos de arbitraje en la legislación guatemalteca y en qué casos procede el voluntario y en cuál el obligatorio. Si la conciliación fue agotada y no hubo arreglo y los delegados de ambas partes aceptaron el voluntario, todos los documentos de la conciliación, tanto las pruebas como las actas, servirán de base para el juicio arbitral correspondiente. Al momento de presentar la solicitud ante el juez, las partes deben de expresar por escrito los motivos de su divergencia, es decir, los puntos o los motivos por los cuales no hubo un arreglo, no hubo una conciliación, y los puntos sobre los cuales sí están de acuerdo respecto de la conciliación. Debe de nombrarse a los delegados de ambas partes y señalar lugar para ser notificados. Si el arbitraje fuere obligatorio, será el juez el que convoque a las partes para el cumplimiento de lo antes expuesto, es decir, señalar los motivos de su divergencia, los puntos sobre los cuales están de acuerdo, nombrar a sus delegados y señalar lugar para recibir notificaciones. Cumplidos con los requisitos, el juez tiene plazo de 24 horas para convocar a los integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje según lo dispuesto en el artículo 383. Los vocales del tribunal que hubieran actuado en la conciliación, es decir, representantes de patronos y de trabajadores, no pueden formar parte de este nuevo tribunal, a menos que ambas partes estén de acuerdo en que sean los mismos los que van a intervenir. Pero si del delegado del patrón, que de repente son tres delegados distintos, no están de acuerdo con que sean los mismos representantes de los trabajadores, ellos no pueden integrar el tribunal. Los trabajadores tendrán que nombrar entonces a 3 personas distintas. Si hubiera impedimentos o excusas, pues se hace valer y el tribunal resuelve en cuanto al impedimento o excusa, y resuelto ese impedimento o la excusa o la causal que puede motivar la excusa, el tribunal se declara competente para conocer el asunto. Es decir, bueno, ya este tribunal queda integrado por fulano como juez presidente, fulano, sutano y mengano como representantes del patrono, fulano, sutano y mengano como trabajadores. Nos integramos, somos competentes y a partir de allí el tribunal tiene 15 días para conocer del proceso y dictar la sentencia. Aquí ya no hay
hasta donde hemos visto. Aquella situación de convoquémonos a una audiencia 2 horas antes y que nos respondan las preguntas. Aquí no. Integrado al tribunal que establece el código, 15 días para que el tribunal dicte sentencia. Es decir, sí o sí tiene que dictar sentencia. Pero ¿qué sucede en ese periodo de 15 días? El juez oirá a los delegados de ambas partes de forma separada o bien de forma conjunta. Pero no le establece que 2 horas antes ni nada por decirlo, pudiéndoselos conducir incluso por la fuerza pública en caso no quieran comparecer. Y la incomparecencia solo puede ser justificada dentro de las 24 horas siguientes a la fecha y hora en que el juez los convocó dentro de este periodo de 15 días. Octava o séptima pregunta, no recuerdo cuál es. ¿Qué tipo de excusa o qué tipo de justificación se puede presentar para no comparecer a ese llamamiento? Una vez las partes estén presentes, podrá interrogar de forma personal a patronos y trabajadores sobre los puntos que consideren necesarios. No solo los citó para escucharlos, sino también los puede interrogar. Se está repitiendo la conciliación, pero aquí no tenemos esos plazos de horas, sino dentro de los 15 días. Puede ordenar la evacuación rápida de las diligencias que estime convenientes el tribunal, ya sea de oficio o porque una de las partes lo pide. Incluso el tribunal puede solicitar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social de unas diversas materias sometidas que realice o recabe dictamen técnico económico. O tal vez dictamen técnico económico por parte del Ministerio de Trabajo. No me convencieron las respuestas de ustedes de la semana pasada, tal vez ahora me convencen más. En la sentencia se deberá resolver entonces por separado las cuestiones de hecho de las de derecho. Porque puede ser que las diferencias, las quejas o las inquietudes surjan por esas cuestiones. Hay cuestiones de hecho que se están dando y hay cuestiones de derecho porque no se cumple con una normativa. Siendo de preferencia que las primeras, es decir, las cuestiones de hecho, las resuelvan los vocales, es decir, delegados de patronos y trabajadores. Y las segundas, que son las cuestiones de derecho, las resuelvan los jueces presidentes. ¿Por qué? Porque ellos son los abogados, ellos son los que presiden el tribunal. Es el juez de trabajo el que se convierte en juez presidente de un tribunal de arbitraje. La resolución puede acceder de forma parcial o total a las pretensiones de las partes, negar las peticiones formuladas e incluso conceder peticiones distintas a las solicitadas. Algo muy curioso como en la conciliación, que si tiene errores en su planteamiento, el juez lo corrige. Aquí el juez puede resolver, como se le conoce doctrinariamente, extra petita, más allá de lo pedido. Cuestiones distintas de lo que pidieron ambas partes. ¿Por qué? ¿Cuál fue el espíritu del legislador? ¿Cuál fue el antecedente? ¿Cuál fue la base para que el legislador planteara esa situación? En caso de no existir acuerdo con los integrantes del tribunal, decidirá la discordia el presidente del tribunal. Es decir, si las cuestiones de hecho no son resueltas de forma amigable al momento de dictar sentencia, el juez presidente es el que las termina de decidir. La sentencia arbitral es obligatoria para las partes por el plazo que en ella se determine y que no puede ser inferior a un año. Es decir, usted tiene obligación de hacer, usted tiene obligación de hacer, y para eso les vamos a fijar como mínimo un año. Eso lo establece la propia sentencia. Creo que ya vamos a terminar, sí. Nos adelantamos tanto que estamos por terminar. La resolución puede ser apelada dentro de los 3 días siguientes de notificar. Es decir, si alguna de las partes no estamos de acuerdo con esa sentencia que dicta el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, podemos plantear la apelación. Esta se remite, obviamente, a una sala de apelaciones de trabajo y previsión social, quien contará con el plazo de 7 días después de que recibió el expediente para dictar sentencia.
plazo que al día de hoy no se cumple, salvo que se dicte auto para mejor proveer, para efecto de lo cual la sala tendrá 10 días para ese auto y posterior al auto los 7 días para dictar sentencia, es decir, 17 días. No obstante dicha resolución, la resolución obviamente de la apelación o de la sala, en caso de que exista un incumplimiento, queda salvo el derecho de las partes de declararse en huelga o en paro. Sin necesidad de acudir de nuevo a una conciliación o un arbitraje, y siempre que esta situación sea por el incumplimiento de la sentencia. Es decir, la sentencia de la sala ya se emitió, no se cumplió, independientemente de cómo haya sido, nos podemos ir a la huelga o al paro y realizar obviamente la solicitud para que sea declarada legal y si es justa o no es justa. ¿Será que en esta función jurisdiccional de la sala, al igual que el Tribunal de Conciliación, puede pedir más allá? ¿Puede resolver más allá de lo pedido? ¿Puede conceder cosas distintas de las resueltas? ¿Puede revocar la resolución? ¿Puede modificar esa resolución? ¿Hasta dónde está la facultad jurisdiccional de la sala en cuanto a la forma de resolver la apelación? Es muy complejo, porque el código no lo establece de forma muy clara. Y si alguien lo encuentra en el código, pues enhorabuena. Si es que existe. O sea, ya eso ustedes lo verán ya en el estudio profundo y concienzudo que hagan de la normativa laboral. El fallo arbitral debe de remitirse también en copia autorizada a la Inspección General de Trabajo. Si alguien tiene una palabra, un término distinto de copia autorizada y tiene copia legalizada en su código, que lo haga saber. Si todos los que están leyendo su código en este momento establece copia autorizada y es una edición, se supone, actualizada, última pregunta que les hago una semana. ¿Qué es copia autorizada? ¿En qué consiste? ¿Es lo mismo copia autorizada que copia legalizada? Veamos definiciones de la RAE, la Academia Española, porque de acuerdo a las LOG así se debe interpretar la norma. ¿Sí? La forma de interpretación de la norma, ¿en qué consiste? Si no, nos tenemos que ir a el diccionario de la Real Academia Española. Último tema de la semana. Ya vamos a terminar. Dentro del Código de Trabajo existen dos tipos de procedimientos disciplinarios. El primero que se realiza por faltas contra las leyes de trabajo y previsión social, según lo dispuesto en el título el título 14 del referido código. Para tal efecto, entonces, deberá de observarse lo dispuesto en los artículos 269 a 273, inclusive, aunque este último artículo se aplica a los funcionarios o trabajadores del Ministerio de Trabajo si es que ellos cometen, animan o toleran la infracción de las disposiciones de los artículos anteriores ya citados. Es decir, si yo, empleado del Ministerio de Trabajo, consiento, animo o permito o cometo esas infracciones de los artículos 269 a 272, puedo ser sancionado. El segundo de los procedimientos disciplinarios que establece es el recurso de responsabilidad, el cual procede contra jueces y magistrados del trabajo y previsión social de conformidad con los presupuestos del artículo 429 del Código de Trabajo. Y las sanciones están reguladas en el artículo 430 también del Código de Trabajo. El procedimiento disciplinario está para autoridades administrativas, para autoridades jurisdiccionales y para patronos o empleados o trabajadores que infrinjan las normas de acuerdo a lo que establece
los artículos 269 al 272. Es decir, hay procedimientos disciplinarios y sanciones a imponer a empleados, a patronos, autoridades ministeriales, autoridades judiciales, por la infracción, violación, ya sea que cometan, las animen o las toleren, las atrasen, en el caso de los jueces, de las disposiciones del Código de Trabajo o las demás leyes laborales. Dudas, comentarios, sugerencias, por favor, correo, WhatsApp si quieren, a quienes tienen mi número. Y con esto vamos a votar el tema de la semana 11. Ya la otra semana su examen parcial, así que no nos veremos. Descansarán una semana, estarme escuchando y medio viendo, porque también la hora del día dificulta un poquito que uno encuentre un lugar con suficiente iluminación. Y pues las disposiciones o los dispositivos, mejor dicho, uno utiliza a veces no dan esa claridad que uno desea. Como siempre, sus 10 preguntitas que les regalo para que ustedes puedan corroborar la comprensión del tema de la semana, sus conocimientos. No la deben de enviar y mucho menos enviar y decirme, mire, para su revisión y corrección. No, estas preguntas son para su haber, para su acervo. Yo no califico. Sí las puedo discutir. Si alguien me pide en su correo, mire, a mí no me quedó claro por esto, esto y esto, me gustaría que lo empleara o lo discutamos. Tomamos un par de minutos de la siguiente clase y lo discutimos. Perfecto. Pero que yo me dé la tarea de revisar esas preguntas no son tareas. Yo no dejo tareas porque no estamos en un curso donde se dejan tareas. ¿Sí? Todos los que reciben clases normales hacen laboratorios. Ustedes no los hacen. Ustedes se supone que se deben dedicar solo a estudiar y no estar haciendo tareas. En algún curso les dejan, desconozco, pero por ejemplo en los que yo he dado, o en el que he dado, mejor dicho, porque solo he dado laboral para preparación del examen técnico profesional, yo no dejo tareas. Entonces, por favor, no me los manden con esa intención. Sí se los puedo revisar, pero si no los contesto, tampoco estoy obligado a hacerlo. Y menos cuando su correo o su comentario es en tono impositivo. Yo acá soy el catedrático, ustedes son los alumnos. Disculpen que les hable así, pero a veces sí ofenden la forma en que redactan los correos. Entonces, por favor, las preguntas, como siempre, para que ustedes puedan disponer de ellas, si las quieren contestar o no. Estas preguntas no vienen en el examen parcial de la próxima semana. Se los recuerdo. Se agradece entonces la atención prestada a mi persona el día de hoy. Espero que la noche que ya está próxima a caer y que en algunos lugares pues ya está bastante más oscuro, sea de descanso reparado para ustedes y que les permita tomar esas energías para que el día de mañana, si tienen algo que hacer, lo hagan bien, lo hagan a cabalidad como ustedes pretenden. Si no, pues que terminen de descansar y ya el lunes, para quienes su semana laboral inicia el lunes, lleguen llenos de energía a sus lugares de trabajo. Eso ha sido todo por hoy. Que tengan ustedes un buen descanso y hasta dentro de 15 días. Muchas gracias.